Salomo Durud Behamegi, Embrus Sohandronidorim, Man Leandro Bracamonte Hastam, Darjetmate Shomo Hastam, Va Koham Bud. Saludos a todos. Tenemos hoy una conferencia. Soy Leandro Bracamonte. Estaré a vuestro servicio. Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos al Instituto Salman Farsi. En el caso de el día de hoy, tenemos una conferencia muy, pero muy valiosa acerca de la fenomenología de la religión, casos acerca de la expresión de la espiritualidad, como así también de los ateísmos. Consideramos que como instituto iranológico es un tema de primerísima necesidad, dado que la fenomenología de la religión es una de las cuestiones más importantes en nuestro desarrollo como civilización, ergo como especie humana. Cuando decimos esto, a muchos se le vendrá a la cabeza, por supuesto, todo lo que ha influido y todo lo que pesa los casos del judaísmo, el cristianismo y el islam, pero sí también desde los albores de la humanidad como cultura, como civilización, tenemos el desarrollo de la civilización junto con el desarrollo de la fenomenología religiosa. Así se evidencia en todo lo que sabemos de Sumeria, todo lo que sabemos del mundo antiguo, donde la religión como fenómeno aglutinante, cohesionante, ha brindado la posibilidad de generar civilización y desarrollo. Por eso mismo, en el día de hoy tenemos a un expositor muy calificado para contarnos sobre este tema, que estará presentando también su libro. Él es español y queremos hacer una mención especial para todas las personas que se están conectando, como es el caso de nuestro expositor de hoy, quien nos acompaña desde la península ibérica, teniendo en cuenta las, las diferencias entre los usos horarios. Realmente le damos mucho valor, hacemos mucho hincapié en esto. Gracias a todos aquellos que por ahí son varias horas menos que en Buenos Aires, Argentina, o varias horas más que Buenos Aires, Argentina. Se valora de sobremanera, así que muchísimas, muchísimas gracias. Quiero presentar también a nuestro especialista en lenguas antiguas, el señor Gonzalo Alonso de Segovia, quien está impartiendo en el Instituto Salman Farsi las clases de persa antiguo, Heiri Mamnun, y que pronto también brindará clases de avéstico, siendo el avéstico una lengua sagrada de una de las comunidades más importantes de la humanidad, que nos conecta directamente con la antigüedad, que es el caso de los mazdeístas, religión extendida por Irán, India, como así también distintas comunidades del exterior, y que bueno, nos va a brindar un curso especializado en esta área, también el curso de persa antiguo que se está dando, que probablemente también se va a reeditar, y un curso de sánscrito, ¿verdad? El señor Gonzalo Alonso Rodríguez de Segovia nos brinda todo esto, más los cursos de persa nuevo que brinda este humilde servidor de forma regular, y también, por supuesto, estas conferencias abiertas y gratuitas que brindamos en este humilde espacio llamado Instituto Salman Farsi. Así que le doy la palabra al especialista de hoy, que también nos hará una introducción a Jordi Corominas, que es el especialista de la conferencia de hoy. Al finalizar la presentación del libro de Jordi Corominas, tendrán todos la posibilidad de intervenir con preguntas y consultas. Estará todo moderado, así que no se preocupen, pueden levantar la mano aquí abajo o ir dejando sus consultas en el chat, de forma que para la hora de preguntas y consultas tengamos todo registrado y poder ir dando curso a las consultas. Sin más, estimado Gonzalo, te cedo los honores, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro, y especialmente, ¿no?, a todo el público que nos acompaña hoy aquí, que es muy variado y de muchos países y también muy vinculado en buena medida, ¿no?, con este tipo de estudios, ¿no? Aquí tenemos entre nosotros tanto a profesores de la Universidad de Murcia como de la de Sevilla, el profesor Rafael, que ya nos brindó una conferencia
hace unos meses aquí en el Instituto Salman Farsi, está hoy de nuevo entre el público. Tenemos asimismo alumnos de persa nuevo, de persa moderno, como también alumnos de persa antiguo aquí presentes, entre otros tipos de especialistas, alumnos, compañeros y amigos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que disfruten esta sin duda enriquecedora conferencia, que luego se os invitará y se deseará que participéis en un coloquio, puesto que coloquio es conversar junto con alguien, ¿no? Una vez ponente, el Jordi Corominas, haga su introducción y nos cuentes acerca de las reflexiones de esta obra. Podréis hablar con él sobre cuestiones relacionadas acerca de lo que él nos explique. Bien, en primer lugar y rápidamente, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, ¿no? de ofrecer esta conferencia aquí en este instituto? Pues realmente hay dos motivos muy básicos y fundamentales, que brevemente son los siguientes. En primer lugar, un servidor ha tenido la enriquecedora oportunidad de colaborar, ¿no? con Jordi Corominas en esta obra, si bien brevemente, porque es una obra amplia, las reflexiones son únicamente suyas. Sin embargo, ¿no? Para que ésta se haya podido se complete, ¿no? de manera más rica, ¿no? Han colaborado varios especialistas en las traducciones de textos de lenguas antiguas diversas, para reflejar bien las culturas sobre las que Jordi Coromina reflexiona en su dimensión religiosa. Estos especialistas han sido varios, puesto que recoge textos muy diversos. Ahora bien, por lo que respecta a un servidor, a mí, yo he tenido el placer de colaborar traduciendo unos textos budistas a partir del sánscrito y también mazdeístas a partir del avéstico, lo cual me honra gratamente, y esta ya es una causa, ¿no? para tener aquí a nuestro especialista, que también espero que sea muy bienvenido y que se encuentre como en su casa, pues esta es efectivamente su casa también. El segundo motivo es que, por supuesto, ¿no? Una reflexión acerca de las experiencias religiosas, así como ateas en general, al mismo tiempo implica también que se pueda particularizar en cada uno de los casos, y siendo en este caso, y siendo, ¿no? en este punto Irán, el territorio geográfico que hoy correspondería a la República Islámica de Irán, una de las grandes religiones, diría, ¿no? que sería el zoroastrismo o mazdeísmo, que además dentro de lo que serían los estudios indoeuropeos supone una particularidad muy específica, ya que implica un cambio de paradigma en el sentido de que los devas, los dioses indoiranios, con la reforma de Zaratustra, ¿no? Pasan de ser dioses, como así siguen siendo, o como así seguirán siendo en el mundo védico y sánscrito clásico y todo en el desarrollo literario de la India, pasan, digo, en Irán a convertirse en demonios, puesto que cuando tienen que elegir entre el espíritu del bien y del mal, dice así el Avesta, la confusión descendió sobre ellos y no supieron discernir claramente, de tal manera que se aliaron con la ira con la que los mortales corrompen la existencia, esto es, con el espíritu del mal en última instancia. Y a partir de ahí pasan a ser demonios, huella que llega hasta el Irán actual, en tanto en cuanto, pese a toda la cultura, ¿no? y el desarrollo religioso y literario del Irán islámico, todavía queda, ¿no? el pozo de la palabra divoné, ¿no? en persa nuevo, que significa endemoniado, loco, y remite a div, demonio, que en última instancia es deva, son los devas indoiranios, que en el mundo iranio se particularizan como demonios a través de esto que se ha comentado antes, en este caso Daiva mencionado, pronunciado así. Y bueno, además de esto, por supuesto, ¿no? todo lo que es el desarrollo literario, filosófico, teológico del Islam, una vez Persia es conquistada y se fusiona con el mazdeísmo. Ahí tenemos, ¿no? el inicio, ¿no? de Ferdowsi, cuando comenta, ¿no? de que en el nombre del Dios de la sabiduría, de la vida y la sabiduría, como está vinculando a las dos tradiciones, la mazdeísta por un lado y la islámica por otro, cómo ambas se desarrollan hasta llegar al Irán actual. Por consiguiente, lo que nos cuente hoy Jordi será motivo en su generalidad de poderse particularizar en cada uno de los casos, que cada
cada particular de entre el público quiera, pero en el contexto de este instituto también se podrá particularizar en cada una de nuestras actividades de esta manera. Bueno, sin más dilación, por favor, Jordi, te cedo la palabra y será un placer escucharte y como así espero que sea para todos los demás. Bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero a Leandro por invitarme a esta posibilidad de presentar mi libro y hacerlo en este instituto. Antes de empezar, yo quisiera contarle un pequeño sueño, bueno, tanto a ti, Gonzalo, como a Leandro. Y es que quiero ir el año que viene, una de mis ilusiones es viajar precisamente al Irán. Como me gusta mucho la montaña, mi planteamiento es subir el monte Ararat, donde según la mitología está el Arca de Noé, que es frontera de entre Turquía y entre Anatolia, digamos, e Irán, y subir también el Damavand, que es un pico de 5.000 metros precioso. Me gusta mucho la montaña y de paso poder conocer desde el interior pues los rastros que queden, no lo sé, una cosa es leer libros, otra es ver las vivencias que quedan del zoroastrismo de Aura Mazda, que bueno, tú ya lo has dicho un poco, Gonzalo, eh, son casi los inicios del monoteísmo, o hay al menos ya las primeras semillas de lo que después serán diferentes experiencias monoteístas. También te quería agradecer mucho, Gonzalo, lo que has hecho. Permítanme que les explique que justo este viernes salió la segunda edición en catalán. El libro está publicado en catalán y en español. En catalán es Entre els déus i el no res, en español es Entre los dioses y la nada. La particularidad de la versión catalana es que, a diferencia de la española, claro, en español pues hay medio millón de 500 millones de hablantes, hay muchas más traducciones, pero en catalán hay textos básicos que no tenemos una traducción directa. Por ejemplo, cuando yo hice la primera traducción, pues tomé textos de Mircea Eliade, tiene una selección de textos, y luego me di cuenta, claro, Mircea Eliade escribió en francés, utilizó una traducción en aquel momento, en los años 50, en inglés, que a su vez habían traducido del sánscrito. Yo este francés tomé una traducción al español, al castellano, y del castellano lo pasé al catalán. Al final, el parecido entre el catalán y la versión sánscrita, pues probablemente es muy dispar. Y Gonzalo ha hecho traducciones fantásticas, fantásticas, estoy muy contento. Y además directamente al catalán, con lo cual hiciste un servicio a la diversidad cultural que siempre es bella y que siempre es impresionante. Y mi libro también es un canto a esta diversidad que no debe asustarnos. La diferencia es siempre apasionante. Bien, aparte de estos prolegómenos, pues voy a intentar ser breve, 20-25 minutos para presentar un poco mis ideas básicas, el humus, lo básico de mi libro, para que después podamos tener un diálogo o haya preguntas, que siempre es lo más interesante. Digamos, el primer punto que quizá me gustaría plantear es que el libro intenta ser un mapa de las creencias. En realidad, no es aunque me interesa mucho, desde luego, la fenomenología de la religión, la filosofía de la religión, pero sería en todo caso una fenomenología de las creencias. Es decir, fíjense, en el siglo XX todavía yo cuando estudiaba en la universidad había una asignatura que se llamaba filosofía de la religión. Pero en Europa, por ejemplo, en otras partes del mundo es diferente, pero en Europa, por ejemplo, hoy ya nos encontramos que un 70% de la gente del norte, un 40% en el sur de Europa, Italia, Grecia, Portugal, España, se definen como no religiosos. Se definen como no religiosos. Otra cosa es que luego podamos discutir qué quiere decir no religión. Esto lo hago también en el libro y si está larvada allí, otro tipo de religión. Entonces,
que sean no religiosos no significa que no tengan alguna creencia. Y estas creencias hay que estudiarlas con la misma paridad que la religión, porque al fin y al cabo estudiar solo el fenómeno de religioso significa hay un cierto prejuicio. El ateo ha tomado las mismas opciones que ha hecho el religioso. Y además, en mi libro, que creo que queda bastante patente, hay una gran diversidad de ateísmos. Hay tantos ateísmos como religiones. Normalmente los sociólogos hablan de que en el mundo han existido quizá unas 10.000 religiones diferentes, sin contar las diferencias internas de las religiones. Por ejemplo, en el cristianismo, pues muy diferente un católico, de un protestante, de un calvinista, de un baptista, de un anabaptista, etcétera, etcétera. Y lo mismo nos encontraríamos en el mundo del Islam. Por ejemplo, yo he viajado a Senegal o a Gambia y los sufís pues son muy diferentes de los sunitas. Y también he viajado al Líbano y es muy diferente la experiencia que o en Pakistán, con culturas pashtunes que he tenido ocasión de conocer en Pakistán. Son formas diferentes del Islam. Entonces, primer punto, yo lo que he intentado es presentar en paridad todas las creencias, porque creo que el punto de encuentro de la humanidad no está en las religiones, sino que está en lo que yo llamo religación, en un punto previo, en la apertura a la realidad, para no hacerlo muy técnico, en el hecho de que somos personas y a diferencia de las cosas y de los animales, estamos abiertos a la realidad y no podemos no creer. Unamuno, un filósofo español, lo decía de una manera muy breve, decía, no creer es creer. Nosotros decía Unamuno y Ortega y Gasset lo decía siempre que las ideas se tienen, pero en las creencias se está. En las creencias está. Y el indiferente, o que pretenda ser indiferente, no es que no crea, es que sus creencias las preparan otros, o las trabajan otros, o él no toma el protagonismo, o se deja llevar, o opta, luego vamos a hablar de esta cuestión de la indiferencia que en muchos casos es mayoritaria. Por tanto, primer punto, intentar precisar un poco un cierto mapa de las religiones, un mapa a escala de mapamundi, porque no puedo entrar en muchas precisiones, sino hablar de las religiones, de las principales tendencias de la humanidad, pero hacerlo desde una perspectiva filosófica, no histórica. Mi planteamiento no es, por ejemplo, como el de Mircea Eliade, sino que es el intento de precisar lo esencial de cada religión. Voy a poner un ejemplo simple. Digamos, del cristianismo se pueden decir muchas cosas históricas y demás, pero ¿qué es lo que distingue el cristianismo del judaísmo, por ejemplo? ¿O qué es lo esencial del judaísmo? Y entonces he intentado tomar, o del Islam, ¿qué es lo esencial del Islam? Entonces he intentado con toda la empatía y haciendo un esfuerzo, intentar precisar estos elementos fundamentales. Por decir una butade, ¿no? Bueno, cristianismo fundamentalmente es gracia y libertad, podría decir. El Islam es fundamentalmente un monoteísmo radical. No necesitamos ni una casta sacerdotal mediadora. Solo la confesión de un solo Dios. No nos hace... Buscar los elementos esenciales en cada... el budismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que curiosamente no se ha hecho mucho porque toda discusión tiene que ir a lo esencial. No me puedo quedar en lo accesorio o lo accidental. Y para poder discutir y hablar y tomar partido, pues debo saber un poco, conocer qué es la centralidad de, qué es lo básico en cada religión. Hay también un tema en este primer punto que hay un gran sociólogo que es Peter Berger, del cual he intentado copiar algo que me parece fundamental en el mundo de hoy, que es la honestidad intelectual. Peter Berger, Rumor de Ángeles, escribió muchos libros, pero él siempre dijo que el siglo XX era el fin de las religiones y que las sociedades tendían a una secularización
y con el aumento de la riqueza y el capitalismo, las religiones tenderían a ser un recuerdo del pasado, una tradición, y a desaparecer. El mundo iba a secularizarse y todo lo más se privatizaría absolutamente la religión. Antes de morir, creo que murió en 2000, no me acuerdo bien, el 2016, no lo sé bien, o 2021, no hace mucho que murió. Peter Berger dijo: todo lo que he trabajado en mi vida me he equivocado, es falso. El siglo XXI es más furiosamente religioso que ningún otro siglo. ¿Eh? Y incluso hace una broma. Él dice: entré en, en Oxford, en Inglaterra, no en Oxford de Estados Unidos, y vi un escrito que un universitario había puesto Nietzsche, Dios ha muerto, firmado Nietzsche, y otro debajo puso, ¿no? Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Y Berger dice: Nietzsche, el que ha puesto esto tiene razón. Entonces, en Europa al menos, porque hay que distinguir todo y que las mezclas existen. He estado en el Perú, en Argentina no lo conozco, pero he visto muchos parecidos también y muchas diferencias, pero también muchos parecidos en lo que yo en mi libro llamo las religiones líquidas. ¿Qué son las religiones líquidas? Bueno, personas que dicen: yo no soy religioso, pero soy muy espiritual, y entonces tienen una cierta idea de que eh, pues tenemos un alma y que esta alma es la expresión de alguna energía cósmica o de alguna sintonía con el universo. Y no estoy hablando de religiones como la Pachamama o otras, sino no, simplemente influencias occidentales a veces, creo, y también búsquedas quizá esotéricas. Bueno, de esto también hablo mucho, pero lo que me interesa es que esto que yo llamo religión líquida, muchas de las personas que lo viven no lo ven como una religión, porque consideran la religión como expresión de una jerarquía, de un poder. Pero esto en todo caso es una determinada expresión religiosa. Y entonces aquí hablaría de un segundo punto. Primer punto, resumiendo, intentar precisar las grandes corrientes religiosas. El ateísmo, pues es muy diferente un ateísmo humanista, como hay muchos franceses, de un ateísmo antihumanista. Tienen sus discusiones, como entre las personas religiosas. Gonfray, que es nietzscheano, dice: oye, pues los ateos humanistas son el último residuo de las religiones. ¿Por qué defender el humanismo? U otros directamente posthumanos, o que hablan del fin del hombre. Bueno, o otros que dicen: bueno, lo que hay que hacer es instalarse en el jardín de su casa y ver el mundo, contemplarlo, porque esto es una tragedia, no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Es una diversidad impresionante y creo que vale la pena ponerla, porque quizá no tanto en Latinoamérica, al menos las partes, pero Latinoamérica es muy diferente. Eh, Quizá no es tanto en Latinoamérica, pero en Europa sí que ha habido un cierto prejuicio, sobre todo en el siglo XX, quizá ahora ya no tanto, donde los que tenían que dar razón de su creencia eran los religiosos, como si el ateísmo o el no ser religioso fuera por defecto la situación, el punto de partida, cuando desde luego no es así. Es una construcción problemática, como lo son todas las creencias. Tienen sus virtudes, sus dificultades, sus defectos, sus razonabilidades. Vale. Aparte de este primer punto, me interesa en mi libro un segundo punto que es, digamos, un ejercicio de discusión nominal. O sea, las discusiones nominales en filosofía siempre son muy importantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir espiritualidad? No está nada claro. ¿eh? Por ejemplo, hay un libro, Sponville, del que hablo en mi, en mi libro, que dice que él defiende una espiritualidad atea.
¿no? Hasta hace poco la espiritualidad había sido un patrimonio de las religiones. ¿Qué diferencia hay entre religión y espiritualidad? ¿Cómo debo entender la religión? ¿Cómo debo entender la espiritualidad? ¿Qué se entiende por mística, por ejemplo? Hay místicas ateas. ¿Qué sucede con el agnóstico? Y entonces intento hacer toda una precisión, digamos, de los nombres. Esto tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia también en el mundo en que vivimos. Hay un libro fantástico que lo escribió un judío, Klemperer. Bueno, judío, esto es lo interesante. Él era alemán, pero era su abuelo que era judío. Pero para Hitler lo decisivo es que tuviera un ancestro judío. Para ser considerado judío y por tanto para ser reducido a cenizas, ¿eh? Bastaba con que tuvieras un abuelo o una abuela judía. Y Klemperer, que salvó su vida porque se casó con una alemana, aunque también sufrió muchísimo, hizo un libro fantástico donde mostraba que es con las palabras que se fue introduciendo poco a poco el hitlerismo, el nazismo, la idea del darwinismo social, de que hay diferentes razas. Y aquí, por eso me interesa mucho la discusión nominal, porque mi tesis es que el poder siempre utiliza las creencias de la gente. Es decir, si yo quiero llegar al poder, tengo que conocer al pueblo. Por eso los políticos siempre suelen decir, es que yo hablo el lenguaje del pueblo. Hablo como la gente. Sé lo que la gente quiere. ¿Eh? Y si quiero el voto de la gente, tengo que ponerme un poco en su temperamento para hablar con... Y por tanto, hay una responsabilidad también de todos nosotros en las creencias, porque el poder usa, pero manipula hasta cierto punto. Solo puede subir el poder utilizando las mismas creencias de la gente. Y por esto es muy importante esta discusión nominal que debemos entender por religión, etc. Aquí, bueno, lo voy a decir después. Esto sería el segundo punto, este intento de precisiones nominales. Hay un tercer punto, para mí muy importante, que es el espíritu crítico. Es decir, tú puedes creer lo que quieras, puedes ser ateo, etcétera, etcétera, pero creer no es exactamente como las matemáticas, es siempre una cierta apuesta. Supongamos, me pongo en la mente de un ateo, ¿no? Y digo yo, vengo de un caos, creo que vengo del caos y mi aparición en el mundo es azarosa, perdón. Sé que voy a desaparecer, mi vida no vale ni un instante, soy un instante en la nada y por tanto puedo preguntarme, pero bueno, ¿qué hago aquí en el mundo? ¿Por qué actuar bien? Si solo voy a estar un instante, ¿por qué no esclavizar a los otros? ¿Qué hago? ¿Y por qué aparece esta vida? No es una cosa eh, absolutamente clara o dada, ¿no? Entonces, digamos, en este segundo punto, la precisión de lo que debemos entender por ateísmo, por creencia, por religión, es fundamental. Y aquí avanzo, luego lo podemos discutir. Yo por religión no entiendo el que se crea en un Dios. Esta es la definición más básica. Es religión el que cree en un Dios. ¿Por qué no? Hombre, porque entre otras cosas hay religiones que originariamente no creyeron en ningún Dios. Palabras, por ejemplo, de Buda. Buda decía, oye, cualquier cosa que me pueda dar Dios, me la puedo dar yo mismo. Y sin embargo, el budismo, creo yo, es una religión, porque no olvidemos el nirvana, hay la idea de reencarnación también. Tampoco diría que la religión es una trascendencia. Por ejemplo, Levinas, que es un filósofo judío, él dice que el gran ateísmo que él conoce es el judaísmo, porque el judaísmo, según Levinas y según algunos, evidentemente, algunos rabinos, el judaísmo
se ha dedicado a limpiar de dioses el mundo. Sí, evidentemente es un monoteísmo como el Islam, pero donde Dios es totalmente otro, ¿eh? Totalmente otro del mundo, y por tanto no hay ángeles ni cosas sagradas en el mundo, y Levinas va a decir esto es mucho más ateo que muchos ateísmos que hablan de ateísmo, pero por ejemplo hacen el altar de la nación, son capaces de sacrificar su vida por una bandera o por un ejército o por un trozo de tierra. Dice, esto en el judaísmo no puede ser. Nosotros, ¿quién es el inventor del Estado? Va a decir Levinas. Egipto. ¿Eh? Al final, si uno estudia, también lo hago en mi libro, presento vagamente la religión en Egipto, son los inventores del Estado. Y hay una especie de cosmoteísmo. Y ni tan solo había esclavos en Egipto. La gente que trabajaba en las pirámides, mal pagadas, pero eran pagadas. Había una protección estatal de las personas, ¿no? Y sin embargo, Israel consideró aquello como una esclavitud, ¿eh? Porque habían ídolos, porque la gente se arrodillaba delante de un faraón, ¿no? Entonces, tampoco la religión la defino como un trascender a la vida. Los judíos, por ejemplo, hasta los fariseos, no creyeron en la resurrección, ni en ningún paraíso, ni después de los fariseos, sí, de acuerdo, y también en el cristianismo primitivo, pero no los primeros. Por tanto, en cambio era una especie de religión histórica, de realizar el reino de Dios aquí en la tierra, en el futuro, etcétera, etcétera. Tampoco hablo de trascendencia. ¿Qué digo, por tanto, que es religión? Para decirlo muy sucintamente, entiendo por religión eh, un sentido dado, un sentido que yo no he fabricado. Un ateo podría decir, yo el sentido lo fabrico yo. Yo lo creo, todo el sentido, ¿eh? Pero el religioso no dice eso. El religioso dice que hay un sentido dado en el mundo. ¿Cuál es este sentido? Aquí hay la diversidad de religiones, todos suficientemente interesantes. Pero hay algo dado que yo me he encontrado o que se me ha revelado o que se me ha sido entregado o que me desborda, ¿eh? Un ateo, en cambio, va a decir, en el fondo, el mundo, tal como lo encontramos, el mundo al cual estoy yo abierto, no hay ningún sentido. El sentido lo creo yo. O en todo caso se apela a una ética como supervivencia de la especie, etcétera, etcétera, pero no a un sentido dado en la realidad. Bien, esto sería el segundo punto, intentar precisar nociones, ¿eh? No voy a precisar más porque si no, no voy a dar tiempo para el diálogo. Hay un tercer punto, que es el que hablaba aquí, el espíritu crítico, es decir, ver toda una serie de esquemas que se repiten en muchas religiones y que al mismo tiempo se critican en el interior de las mismas religiones. Por ejemplo, un esquema típico es el de premios y castigos. En todas las religiones aparece los buenos, si hacen las cosas bien, les irá bien, y si hacen las cosas malas, les irá mal. Antes Gonzalo hablaba de la idea de infierno, ¿no? De los demonios, etcétera, que probablemente nos ha llegado en el cristianismo y también en el islam a través de Persia y de Zoroastro. Pero aquí lo que me interesa es este esquema que hace crisis, no solo en el cristianismo, sino, por ejemplo, en Babilonia, en Gilgamesh, ¿no? O el libro de Job, que quizá muchos conocen, ¿no? Que dice, bueno, pero yo lo he hecho todo bien, ¿m? Y sin embargo me va todo mal. Y en cambio veo que a mi vecino, que es un desgraciado, ¿eh? La hierba le crece fantástica y todo le va bien, sus hijos son fantásticos y en cambio los míos son un desastre. La experiencia de Job se cuestiona este esquema y empieza allí una reflexión, ¿no? Y es cierto esto que eh, a los malos o a los buenos les va siempre bien, esta relación de premios y castigos. Bueno, pues esto es un segundo elemento, o un tercer punto muy importante en mi libro, el espíritu crítico. También la apoderación eh, por los estados de la religión. Lo digo al final, si quieren lo hablamos, hago un poco de prospectiva en las religiones y digo que muchas religiones son apoderadas por el Estado. Por ejemplo, en España pues hay la experiencia del nacionalcatolicismo. Gonzalo ya no se acuerda, pero yo todavía
tuve una formación nacional católica cuando iba a la escuela, que quiere decir que, pues, que los sacerdotes tenían verdaderamente el poder espiritual. Pero es lo mismo que podríamos decir con Trump en Estados Unidos. Hay una especie de nacional evangelismo. O también en la India, un nacional hinduismo, que además persigue a otras minorías, como pueden ser los musulmanes en la India. Tengo amigos en la India que se van al Nepal porque dicen, bueno, esto ya es el último reducto. Todavía en el Nepal nos respetan. ¿eh? Em, es decir, todas las religiones son susceptibles de, o por ejemplo, en el Islam, el Estado Islámico. Lo que no dice Occidente muchas veces es que los que más critican el Estado Islámico son precisamente personas que han leído el Corán, que lo han leído realmente y que conocen las suras y que conocen que Alá decía que es una religión de paz, de compasión, de razón, de que si hubiera Dios querido, Alá es el mismo nombre de Dios, es la traducción en árabe, es Dios, es como si en alemán dijera Gott o yo qué sé, ¿no? Eh, eh, pues hay muchas suras donde, donde se dice, nosotros, si Dios hubiera querido, habría puesto el Islam para todo el mundo. Y si no lo ha hecho es porque debemos respetar la libertad. ¿eh? Por tanto, este espíritu crítico, ¿qué significa al final? Significa que vas a introducir en tu creencia una cierta distancia. La razón no es solo la ilustración europea o el siglo XVIII o XIX, es que es la palabra que abunda más en el Corán. La razón, el diálogo, todo esto está en muchas de las suras del, de- del Corán y en muchas otras religiones, ¿no? Cómo hacer el bien. Pues bien, incentivar este espíritu crítico, dicho así de una manera más metafórica, en las religiones debemos quitarnos el sombrero, al respeto a los demás, a las creencias, pero no la inteligencia, que imagínense, no sé, los textos sufís, la belleza increíble, toda la filosofía árabe que nos llega a través en España, a través de Averroes, etcétera, etcétera, a través del mundo árabe, un mundo de, de tolerancia, ¿no? Solo hay que visitar a Toledo para darse cuenta de esto. Bien. Y ya para ir terminando y luego me abro a todas las cuestiones, digamos, un cuarto punto que quería reflejar y que ya he expresado un poco es, estamos instalados en el mundo. Hay un punto de encuentro de todos los seres humanos. ¿Cuál es este punto de encuentro? Que no somos cosas. Y aunque el sistema económico, sea el que sea, también puede ser el comunismo, etcétera, intente reducirnos a cosas, o que la inteligencia artificial intente reducirnos a un apéndice suyo, o que nosotros seamos más máquinas que los mismos robots, el hecho es que nosotros no somos cosas, ¿eh? Y que no podemos, que hay una unidad fundamental de la especie humana, que no podemos dividirnos, no podemos dividir el mundo entre nosotros y los otros, que esto es la cosa más terrible que sucede. Y el punto de encuentro, por tanto, está en esto, que nosotros estamos siempre abiertos a la realidad. Todo ser humano está abierto a la realidad y tiene una capacidad de sorpresa, de asombro, de empatía y de pregunta. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a ser de mí? Si soy pobre, oye, ¿qué he hecho yo para ser pobre? ¿Por qué todo el mundo me persigue? Yo he nacido en el Líbano. Por ejemplo, estuve con un amigo en el Líbano, me sacó al balcón y veo todo destrozado en todos los edificios. Él es de ascendencia turca, dice, yo envié, es sunita, islam sunita, envié a toda mi familia a Turquía, pero sucede que cuando
Hezbollah en la frontera con Israel o en los Altos matan a un judío, ellos matan a mil personas aquí en el Líbano. Pero lo más impresionante, pero yo no tengo ningún odio. No tengo odio. Ostras, esto es fácil de decirlo desde mi despacho, ¿eh? Pero cuando tú ves esta escena, allí esto es impactante. O me acuerdo, para poner el asunto inverso, hubo un gran atentado en el Bataclan, en París, quizá ustedes se acuerdan, y hay un libro que yo hago leer siempre a mis estudiantes, de un muchacho ateo. Se titula No tendréis mi odio. El, el islamismo radical o el Estado Islámico, ¿eh? No el islamismo radical, porque esto es muy discutible que lo podamos llamar así. El Estado Islámico hizo un atentado, mató a su mujer y él se quedó con un niño de 5 meses y escribió este libro. Dice, no vais a ganar porque no vais a tener mi odio, ni voy a educar a mi hijo en ningún tipo de odio y además voy a estudiar el Islam, etc. Impresionante. La misma impresión que este islamista que tenía, perdón, que esta persona amiga del Líbano que veía hundirse cada vez su mundo, arriesgaba su vida cuando entraba la aviación judía y bombardeaba el, el Líbano. Bien, hay este punto de encuentro y entonces se abren lo que yo llamo en mi libro 4 grandes vías. La religiosa, de la cual ya he hablado un poco, yo apuesto por un sentido, este sentido en el taoísmo, en el budismo, en los monoteísmos, en el politeísmo, por ejemplo, en África, que esta es mi gran sorpresa. En África todavía quedan religiones animistas, que no han sido eh, colonizadas, por decirlo así, ni por el Islam ni, ni por ni por el cristianismo. También de algún modo en Latinoamérica hay la discusión de quién ha colonizado a quién. En Perú o en Bolivia, quién es el que al final ha conseguido preservar más su religión. Bien, aparte de esto, hay toda una otra vía que es la que he llamado la vía atea, es decir, no hay, yo creo que no hay ningún sentido en la existencia, estamos aquí por azar, morimos y lo que vamos a hacer pues ya depende de la opción atea, así como hay diferentes opciones religiosas, pues un ateo puede decir yo me quedo en mi casa y contemplo el mundo desde mi casa, otro pues va a tener otras ideas, por ejemplo, entre el Marqués de Sade, que es un tipo de ateísmo, que decía yo, pues violo a quien quiera y me da mucho placer violar o matar. Encuentro un placer supremo en matar y violar y lo razona y ha escrito libros sobre el placer que le da esto. Y otros ateos como Sponville, que hablan del humanismo. Por ejemplo, Sponville es ateo y él va a decir no, pero los valores del amor y de algunos valores de las religiones, o la regla de oro, que está en todas las religiones. La regla de oro es esta afirmación, trata a los demás como quieres que te traten a ti, que es verdad que ya apareció en Egipto y en el Islam, está en el cristianismo, pero aparece también en las culturas precolombinas, antes de la colonización española, y tenemos testimonios de estos, en la cultura tolteca sobre todo, porque ya tenía una tradición escrita. Pero en todo caso, son muy diversos los ateísmos. Y luego hay también lo que es más minoritario porque es más intelectual, el agnosticismo, que también es diverso. El agnosticismo es, eh, estoy abierto al misterio, eh, quizá Dios existe, quién sabe, pero no puedo creer. Por más que me esfuerzo, no llego a creer, pero tampoco a no creer. Por ejemplo, Heidegger, ¿hasta qué punto él, desde luego, dijo que no era católico ni creyente, pero tampoco era ateo? Está a la espera de un nuevo Dios. Bueno, hay diferentes tipos. En España,
hubo un gran agnóstico, un gran profesor agnóstico que era Tierno Galván. Quizá te suena a ti, Gonzalo. Hay diferentes tipos de... Oscar Wilde. Oscar Wilde también se define como agnóstico y él decía que habría que hacer una religión de los agnósticos, por ejemplo. Hay diferentes, pero es mucho menor. Y luego hay una gran gama de personas que en principio se muestran indiferentes. Y claro, en mi libro quizá obedece también a las influencias, porque he estudiado mucho a Zubiri y siempre me impresionó mucho. Zubiri decía, un filósofo español, que em, eh, que había que tomarse en serio la indiferencia, que la indiferencia eh, era una posición seria ante la vida. El indiferente, dirá Zubiri, es aquel que ya tiene suficiente con los problemas cotidianos para estarle dando vueltas al coco sobre qué creer. Tiene que llevar el niño a la escuela, tiene que hacer esto o lo otro. Pues bueno, es un pragmatismo que afirma la vida y que no se plantea mayores cosas. Claro, problema, todas las vías tienen sus problemas. El problema del ateísmo, de la indiferencia, son dos básicamente. Uno, que hasta qué punto te puedes pasar toda tu vida en el divertimento, ¿no? El divertimento está bien para un rato o para algunos tiempos, pero toda tu vida divirtiéndote, distrayéndote, es difícil. Y segundo, ¿qué pasa, por ejemplo, en un mundo autoritario? Supongamos, pues, no sé, que Gonzalo, que es mi amigo, pues profese, no sé qué profesas, me lo invento ahora, pero que él es sigue a Aura Mazda, supongamos, porque al hacer las traducciones del Avéstico, los yasnas, pues le lleva a una nueva comprensión. Y que de pronto pues sale una ley y dice, bueno, pues todos los que no sean católicos, como ya de hecho sucedía, pues van a estar discriminados o los expulsamos del país. Bueno, mi indiferencia es la mayor colaboración con la injusticia. ¿eh? Debemos dialogar, debemos hablar. ¿eh? Eh, Ahora está de moda, y también lo hablo en la segunda edición, una cultura de la izquierda que me parece bastante denunciable. No sé si aquí ha llegado a Argentina, en Estados Unidos sí, que es la cultura woke, que es la cultura de la cancelación. Es decir, si alguien tiene ideas que te parecen que son opuestas a las tuyas, pues tú no hablas con él o lo cancelas o evitas que hables, ¿no? Pero es que si no hablamos, estamos perdidos. ¿eh? Mi padre, que pensaba muy opuesto a mí, totalmente opuesto, pero me enseñó a discutir siempre. Y quería discutir y amaba la discusión y organizar debates. Y claro, en la tecnología actual es muy difícil, porque primero ya es excepcional que yo le esté hablando tanto tiempo, cuando debería en una pequeña frase decirlo todo, pero además cada uno está en su burbuja y no salimos al encuentro del que piensa diferente. Pues bueno, estas serían las cuatro grandes vertientes: la religiosa, la indiferente, la, la agnóstica y la atea. Claro, no son absolutamente los nombres, son útiles, pero a veces crean divisiones muy rígidas, cuando deberíamos hablar de una especie de culturas existenciales en continuidad. Muchas veces y tampoco la división puede ser uno religioso, al menos en Europa, que se encuentre mucho más cercano de un ateo humanista, por ejemplo, que de un tipo de religión que se dedique a perseguir a alguien o que sea violenta o demás, ¿no? Y bueno, todo este juego de perplejidades y de preguntas y de intentos de respuestas hasta donde se pueda, pues es lo que intento en mi libro para movernos en un mundo que, si algo es seguro, es que es multicultural. Es multicultural, es un mundo donde están mezcladas muchas creencias y muchas formas de vivir diferentes. Y con esto pues acabo un poco lo que serían los grandes planteamientos de mi libro y así doy pie pues a cualquier tipo de pregunta o de cuestión.
que puedan hacerme y que con mucho gusto voy a intentar contestar. Bueno, Jordi, muchísimas, pero muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer, un honor escucharlo de temas que son realmente muy, pero muy diversos en el sentido de todo lo que podemos estar hablando largo y tendido de todos y cada uno de los tópicos. Realmente más que interesante poder llegar a leer su libro, de verdad. Bien, me gustaría comenzar yo, discúlpeseme el autoritarismo, Sí, sí. con un comentario que me gustaría charlarlo con el señor Jordi, pero todos los demás le doy este tramo para que lo vayan haciendo, que por favor utilicen, vamos a cambiar la vista, vamos a poner vista galería como para que estemos de forma sincronizada todos. Pueden prender la cámara y o el micrófono, pero lo mejor sería hacerlo de la forma más organizada. Por eso mismo le pedimos que cuando yo termine esta intervención con el señor Jordi, que por favor utilicen abajo lo que sería reacciones. Hagan clic ahí y hagan clic en levantar la mano de forma en que sepa yo a quién le tengo que pasar la palabra para poder charlar con eh, el señor Jordi. Muy bien, estimado Jordi Corominas, me gustaría comentarle algo, me gustaría saber su opinión acerca de la gran gama de ateísmos, por así decirle, en la actual Europa, ¿verdad? Que sabemos que muchos de los fenómenos que allí se dan luego se replican, ¿verdad? En el resto del mundo, sobre todo en un espacio geográfico como es el de América, o mejor dicho, Latinoamérica. Eh, a mí me parece muy llamativo que en este siglo XXI, de forma sincrónica, existan distintos tipos de ateísmos que tienen muchas similitudes con las religiones, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en los países escandinavos cómo muchas iglesias se cierran o son reconvertidas en centros de yoga, lo cual de alguna forma continúa siendo un espacio religioso, ¿verdad? Sabemos que el yoga es una práctica que si bien por lo general en Occidente se utiliza de forma deportiva, es una práctica de origen religioso, ¿verdad? Lo cual es muy, pero muy llamativo. Como así también tenemos, por ejemplo, distintas comunidades que plantean un retorno al paganismo, como así también tenemos muchas sociedades reconstruccionistas de tradiciones que se discontinuaron, ¿verdad? Continuamente en Internet se pueden ver, por ejemplo, grupos reconstruccionistas del mazdeísmo, grupos reconstruccionistas del odinismo, si es que algo así existió alguna vez, del mitraísmo, etcétera, y que de alguna forma todas estas expresiones son parte de una Europa post-religiosa en el sentido dogmático. Y a su misma vez, de forma sincrónica, tenemos, por ejemplo, el caso de los seguidores de Gustavo Bueno en lo que es España, con un materialismo filosófico tan dogmático, tan autoritario en sus premisas, que parece una religión dogmática de las líneas más duras, de las más radicales, ¿verdad? Y todo eso está pasando en Europa en este momento, ¿verdad? Me gustaría que me cuente, de ser posible, si le parece, algún comentario respecto a estas expresiones que pueden ser hasta pintorescas, ¿verdad? Hasta ciertos límites, pero que es bastante llamativo. Sí, voy a intentar ser breve, para dar posibilidad del diálogo Sí, por posteriormente. supuesto. Primera cuestión. El ateísmo ha sido muy fuerte en Europa en el siglo XX. En la actualidad, que se definan, según el survey de la Comunidad Europea, que se definan como ateos en el 2022, creo, eran solo el 18% de la población. O sea, la mayoría se definen como no religiosos, que es porque el ateísmo implica, digamos, una opción fuerte, ¿no? Si yo digo no soy religioso, es mucho menos el compromiso. Y es verdad que entre los que se definen no religiosos, pues lo que domina es lo que yo llamo una especie de religión líquida. Esto que tú has definido a veces es
una reconstrucción de viejos paganismos, de pues, lo que creían los inuits, o etcétera, pero con recreaciones. Es un poco, para poner un ejemplo, la reencarnación, que en el mundo hinduista es como un infierno, es la rueda infernal de las reencarnaciones, pues en Hollywood sé qué bien me voy a reencarnar. Es todo lo opuesto, es una recreación de esta noción. ¿Y a qué llamo religión líquida? Antes lo he definido, pero quizá valga la pena. Tres aspectos tiene la religión líquida. También se podría llamar religión de mercado o religión bricolage. Lo que me va bien a mí, esto es perfecto. Si es un poco de yoga, con un poco de oración, pilates, comida vegana, etcétera, pues aquí tengo un poti poti que es muy expandido en Europa, pero también a su vez en América Latina. Dis- Las sociedades disculpe, son... disculpe, Jordi, tenemos el caso hace poco el señor Jaime Martín Alonso, que está aquí presente, me preguntaba por esto mismo. Tenemos el caso del presidente de Argentina, ¿verdad? El Sí, presidente Javier Milei, donde hace poco afirmó ser católico y un poco judío, lo cual sí. para cualquier persona con el mínimo conocimiento de lo que implica ser católico, ser judío, entiende que eso es un oxímoron total, ¿verdad? Pero Sí, sí. está enmarcado en el fenómeno que usted está describiendo. Sí, probablemente he oído, pero no tengo información de primera mano que incluso Milei habla, tiene contactos a través de sus perros con los espíritus que le guían, etcétera, etcétera. No lo conozco muy bien para hablarlo, pero sí que este fenómeno de lo que llamo religión líquida, utilizando a Bauman, que hablaba de los tiempos líquidos, y que no quiere decir otra cosa que, pues, y yo me monto, yo voy, ostras, pues ya me he hartado de esto, pues voy a probar, en lugar de hacer yoga, pues voy a hacer meditación zen. De meditación zen voy a pasar a otra cosa, pero hay siempre tres vertientes. Una es el gnosticismo, con G, no agnosticismo, Sí, sí, gnosticismo, que quiere decir que eh, somos como ángeles caídos, que hay una parte de mí que corresponde a algo cósmico, exterior, resplandeciente, no contaminada, y que lo tengo que cuidar de alguna manera. Tiene que haber una sintonía. Esto siempre aparece y aparecen toda una serie de terapias que pueden ser eh, muy diversas, pueden ser cursos de milagros, pueden ser, pero son los libros de autoayuda que encontramos y también aparece un tercer factor que quizás es lo más preocupante, que diferencia también de las religiones tradicionales, que es la vertiente apolítica. Se es súper individualista. Bueno, una de las características de Milei, por ejemplo, es que es un liberticida casi, ¿no? Es decir, la desaparición del Estado, ¿no? Que cada uno se espabile, digamos, ¿no? Pues las religiones líquidas contribuyen mucho al individualismo, a la falta de una vida realmente comunitaria, una proyección en la acción comunitaria, como si nosotros fuéramos mónadas, ¿no? Y entonces esto se vive en Europa. Tienen ventajas también, no todo es negativo. Es verdad que aquí no hay unas jerarquías, no hay un poder, como puede reflejarse en el Islam o en el catolicismo o en el mundo ortodoxo. ¿eh? Pero que no se visualice el poder no quiere decir que no exista, quiere decir simplemente que no lo ves, que no ves que hay un gurú que tiene el poder. O sea, lo más inteligente para el poder es cuando no se ve. claro, Con la mejor manera de ejercer el poder es invisibilizándolo. No sé si totalmente. respondo mucho a tu cuestión, pero Sí, esta sí, es tal la... cual, tal cual. Sí, 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 sí. Pero bueno, tenemos muchísimo, ¿no? Para Sí, hablar de esto, claro. esto sería muy largo. Está el señor Juan, que está levantando la mano correctamente, lo felicitamos por el uso. Así que, Un, Juan, adelante. un segundo, perdón, antes de la intervención de Juan Carlos, querido alumno de Persa Antiguo, es un placer, ¿no? Que te animes a participar. Antes de ya iniciar, ¿no? esta ronda de diálogo, eh, e invito, ¿no? A todos los asistentes a participar. Ya Juan Carlos está lanzado, ¿no? Y se agradece. Si
por supuesto, estoy seguro que muchos de vosotros ya tenéis alguna cuestión en mente para comunicar, pero si es que no fuera así, ¿no? Bueno, puede ser enriquecedor también para estimular y animar a los demás a participar. No sé, por ejemplo, que nos pudiera contar al respecto, ¿no? Que pudiera contribuir algo al respecto, por ejemplo, ¿no? Fran Aguilera, ¿no? Una querida amiga, estudiante de sanskritista hispanoamericana que está ahora mismo investigando precisamente cuestiones del yoga en la obra Yoga Vasishtha, ¿verdad? Y también, por ejemplo, no sé, Rosario Guarino, profesora de latín, ¿no? Pues, no sé, en la Universidad de Murcia, ¿no? Podía comentar igual algo, ¿no? Sobre aquella, ¿no? Famosa crítica a las religiones que hizo, por ejemplo, Lucrecio, ¿no? En el libro 1 de Rerum Naturae, por ejemplo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, aquello de, ¿no? De tantos, tan grandes tan grandes males, ¿no? Pudieron provocar pudo provocar la religión, eso que decía, ¿no? Tantum religio potu suadere malorum, no sé, por ahí puede recoger ese hilo, o no sé, por ejemplo, Ruti, que contamos con la presencia de Ruti, que es especialista en cuestiones de budismo, ha traducido textos del Pali al español, compañera también de palística y que se agradece su presencia. Y bueno, no sé, también mmm, Rafael o Cristian Gómez, cualquiera de los invitados pueden contribuir porque al mismo tiempo que cada uno hace sus preguntas, estimula a que, ¿no? Esto es como una, ¿no? Como una suerte de... como una suerte así de espacio, ¿no? En el que uno da el primer paso y se generan un montón de reacciones y así estimula a todos los demás a pensar también la suya, que puede ser a su vez muy retroalimentativa con respecto a las anteriores o a las posteriores. Con lo cual, bueno, aquí lo dejo, adelante Juan Carlos y ya los demás pueden seguir, tomar esta invitación o no, pero se agradecería, ¿eh? Bueno, adelante Juan Carlos y disculpa, ¿no? Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, perfecto, adelante perfecto. Juan. Bueno, muchas gracias, profesor Cromina, muchas gracias al Instituto Salman Farsi por esta oportunidad de escuchar una conferencia tan magnífica, un tema tan interesante. En esto que decía, profesor, respecto a que la religión claramente se muestra, sobre todo a los ojos de los contemporáneos, como los que aceptan una realidad dara, ¿no? Como una realidad a priorística, Sí, daría la impresión que nuestros contemporáneos se situaran como en otro lugar. Pero lo cierto es que no es así, que nuestros contemporáneos, por más ateos o por más secularizados que se proclamen, lo cierto es que pueden adivinarse algunos a priori. Por ejemplo, en el caso de la religión católica, una religión en la cual yo no profeso, pero que debo decir como los españoles que se proclaman, no recuerdo ahora la escuela de Gustavo Bueno, que dicen que son ateos católicos, porque aceptan la idea de que son formados en una cultura católica, no necesariamente aceptando los postulados de la religión, ¿no? Un poco por ese lado quiero dar mi propia postura, ¿no? Mi propia posición, para ser justo con los juicios que vengan a partir de ahora. Creo que nuestros contemporáneos, digo, por más secularizados o ateos, muestran en un claro evolucionismo que parecería como que el hombre ha evolucionado de algo que es menos perfecto hacia algo que es más perfecto, que sería el abandono de la religión. Escuchamos todo el tiempo que el mote de medieval es un mote peyorativo, ¿no? Que usan nuestros modernos y posmodernos completamente. Y yo debo decir, yo personalmente, si es que voy a proclamarme como ateo católico, debo decir que me resulta mucho más admirable la razón que pudo mostrar el catolicismo en la escolástica medieval, que no el racionalismo que tuvo después, en la Edad Moderna. Sin embargo, nuestros contemporáneos no tienen porque tienen el a priori de esta idea evolucionista. La otra idea que también parece ser un a priori entre nuestros contemporáneos es la idea que iríamos de
de un estado de violencia previo a una superación de la violencia. Y quisiera traer a colación acá, y acá culmino para preguntarle, profesor, las tesis de René Girard. René Girard comenzó estudiando a partir de la literatura, si bien sus postulados parecen propios de un antropólogo. Las tesis de René Girard es primero la de un estudioso en la literatura que se da cuenta que a lo largo de toda la literatura que ha caído en sus manos aparece constantemente el mismo ciclo, el ciclo victimario, el del chivo expiatorio. Entonces las conclusiones a las que llega es que el hombre es un animal mimético que desea socialmente, que desea las cosas que desean los otros, y por tanto eso va camino a un enfrentamiento social prácticamente irresoluble, es decir, de un todos contra todos. Pero Girard lo resuelve distinto que Hobbes. Ese todos contra todos, dice Girard, no se resuelve como mágicamente donde en un estado de primitivismo, de repente Hobbes saca, por arte de prestidigitación, el hombre se convierte totalmente racional y resulta que llegan a pactar. Para Girard no, ese todos contra todos deriva a un mecanismo muy humano que es el del chivo expiatorio, al del todos contra uno. Esa comunidad que está enfrentada por ser un animal de animales miméticos, deriva inmediatamente en identificar el mal de la sociedad en un solo individuo y matarlo. Y hay dos momentos, dice. Uno donde la sociedad identifica a ese individuo como el culpable de todos los males, pero una vez que se lo ha matado, ese chivo expiatorio aparece ante los ojos de la sociedad como el causante de la paz que sobrevino después. Entonces dice, ese es el origen, dice Girard, de los dioses y de todas las instituciones culturales. Por tanto, si René Girard tiene algo de razón, las ideas evolucionistas, tanto de ir desde lo menos perfecto, que serían las creencias religiosas, hacia lo más perfecto, que es no creer, y las ideas también evolucionistas, de ir desde un estado de violencia hacia otro de la violencia aparecería como esencial al universo de lo religioso. Entonces digo, ahí claramente se mostraría el a priori de nuestros contemporáneos, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, perdón, tanta introducción, quería preguntarle si usted tuvo ocasión de contemplar los escritos de Girard, que a mí personalmente, debo decir, serían un a priori mío o una creencia mía, me resultaron muy, pero muy interesantes. Sí, yo soy un amante de Girard, ¿eh? La violencia y lo sagrado es uno de mis libros favoritos y también se expresa en el cine y bueno, ya has explicado un poco la mímesis, la idea, pero déjame, antes de hablar de Girard, dos o tres ideas que creo que has expresado y que mi libro, claro, no lo he explicado, no solo explico, o sea, explico las aproximaciones al hecho religioso, por ejemplo. Pues hay neurólogos hoy en día que se acercan a esto, antropólogos, y uno de los antropólogos importantes es René Girard, evidentemente, para explicar cómo, bueno, él verá en el cristianismo precisamente esta idea, ¿no?, de superación del mimetismo, que es digamos, es lo que nos hace parecer al chimpancé y que nos lleva a la violencia y que tú has explicado muy bien, lleva a buscar chivos expiatorios, que puede ser una persona, o por ejemplo, ahora en Europa son los musulmanes, ¿de acuerdo? El Islam, son los culpables de todos, no importa. En Barcelona, por ejemplo, hay muchos argentinos, hay italianos, hay, no sé, pero todos los problemas, o ucranianos, o lo que sea, o catalanes, o españoles, pero todos son los musulmanes, bueno, los musulmanes pobres además, porque los que juegan en el Barça, estos no tienen ningún problema. Entonces, tanto puede ser un colectivo como una persona. Y entonces en mi libro hago una pequeña, claro, en una página cómo presentar, pero para al menos tener una cierta cultura, saber cómo un antropólogo ha confrontado esto. Y del mismo modo, tú has hablado de un presupuesto del cual hablo también, sobre todo en mi segunda edición, que es el evolucionista. Claro, el gran teórico del Estado es Hegel. Y Hegel, yo siempre les digo, hay mucha gente, por ejemplo ahora, que vota extrema derecha. Ellos dicen, no, no, yo no soy extrema derecha, pero lo voto aquí. Yo no te hablo de Argentina, te hablo de Cataluña. Tenemos un partido ahora que es independentista,
y fascista. Bueno, filofascista, es relativo, porque no puedes comparar tampoco a Milei exactamente con Le Pen ni con los... Cada uno es como las religiones, cada uno tiene sus pequeñas especificidades. Pero hay un elemento de Hegel, y quizá que está relacionado con la violencia también, que Hegel pensaba siempre que eh, el mundo es como una especie de espiral, pero con el fuego y con la destrucción sale el ave fénix, sale algo nuevo, ¿no? Claro, esto es un mito. ¿Dónde está dicho? O sea, de la destrucción puede haber más destrucción. Y si yo pongo una bomba, puedo poner dos. Y puede desaparecer la humanidad tranquilamente y podemos destrozar el planeta. No está escrito. ¿Dónde está escrito que va a haber un destino? Y hay mucha gente que se lo cree esto. Quizá no han leído a Hegel, pero son la expresión de este hegelianismo. La historia vuelve a dar vueltas, etcétera, etcétera. Pero hay otro punto también que de lo que tú has mencionado, ya ves que esto da para mucho, pero digamos, mi intento en mi libro es poner en paridad al ateo y al creyente. Está mal formulado, pero tenemos un problema a todos los creyentes. El ateo es un creyente, un creyente muy diverso, además, y muy problemático, tiene muchas dificultades ser ateos, ¿eh? Para ponerlo un poco, pues, para un cristiano la gran dificultad es el mal. Oye, si Dios permite que maten a este tipo, a niños inocentes y demás, pues yo, como decía Dostoyevsky, devuelvo el billete, no quiero saber nada de este Dios, aunque exista. Pero para un ateo que cree que todo es fruto de la nada, por ejemplo, Hawkins era ateo, ¿no? Pero se hace una pregunta interesantísima. ¿Por qué la materia se toma la molestia de existir? ¿Eh? No deja de ser un problema o un misterio o algo raro, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, que todos seamos violentos, pues bueno, pues sí, tiene una lógica, pues son como los animales. Entre otras cosas, Hitler lo que hacía es proyectar. Decía, pues el pez grande se come al pequeño y el darwinismo social, pues igual, o nosotros nos comemos a los musulmanes o los musulmanes se nos comen a nosotros, pues mejor me los como yo. Así de simple era el planteamiento y funcionaba este planteamiento. Em, Sin embargo, digamos, la gran cuestión aquí en mi libro es poner totalmente en paridad, es decir, que la carga de la prueba no está ni en el ateo. Hay muchos religiosos que dicen, no, el ateo es ateo porque hay un cura pederastra o porque ha tenido una mala experiencia o por lo que sea o porque no ha tenido... No, no, es ateo porque ha tomado una, por ejemplo, Mircea Eliade, ¿eh? Él no cree en el ateo, o sea, él viene a decir que el ateísmo es una especie de religión deteriorada. El nudismo, leer una novela, es una manera de evadirse del tiempo cotidiano y de pasar al mundo de lo sagrado. Yo no, yo creo que hay que respetar al ateo, que es una opción, que quién sabe, ¿eh? Levinas, que era judío, y tiene una frase que a mí siempre me ha apasionado. Dice, la gloria de Dios, de Yahvé, del Dios judío, es la existencia del ateo. ¿Eh? Es la existencia del ateo. Es fantástico, lo dice un judío. Ojalá se lo creyeran más gente. Y también dice Levinas, también repite esto, para nosotros es más importante la vida del otro que mi propia vida. Entonces, mi intento es poner en paridad al ateo, a todos los creyentes. ¿Eh? Tenemos un problema y evidentemente si pueden haber ateos infantiles y religiones infantiles que dicen argumentos que no, pero puede haber ateos con una gran complejidad, con una argumentación extraordinaria y pueden haber teólogos o creyentes con una gran argumentación y entonces el diálogo es apasionante. Es apasionante. Esto era un poco es la idea del libro y creo, curiosamente, una cosa tan elemental, pero es bastante original. No se encuentran libros que pongan en esta paridad a todas las creencias. Excelente, pero gran diálogo. Bien, compartí ahí para que puedan descargar el libro de René Girard, como complemento de la conferencia.
Y el estimado amigo Plácido José Consentino, de la República Argentina, preguntaba a Jordi acerca de la difusión de su libro, del tiraje, si se puede comprar a República Argentina, esto lo agrego yo, si se puede comprar de forma en línea o alguna forma de Sí, adquirirlo sin estar en la península ibérica, ¿verdad? yo no lo sé en Argentina. Supongo que si hay un pedido, pues la editorial lo envía. Yo sé que a México no había ningún problema, razón de menos en Argentina. Además, ahora, claro, la editorial Fragmenta es catalana, pero publican en español también. Y, pero sí, en todo caso, se puede comprar en Amazon. Sí Ah, se puede. perfecto. No el Amazon lo tienen y además un poco más barato. ¿Eh? Perdón la interrupción, Excelente. estuve testeando antes de la conferencia. Hay una página que en realidad es chilena, pero que opera como importador en Argentina, que se llama Buscalibre. Ujú. En Buscalibre el libro se ofrece a la venta. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, quien lo quiera buscar, quien lo quiera adquirir, lo puede comprar por esa vía y le llegará a la casa. Pesos más, pesos menos, pero bien invertidos, de eso seguro. Muy bien, estimados y estimadas, ¿alguna consulta más? ¿Algún comentario más? Hasta ahora todo muy enriquecedor, realmente muy, pero muy contento por aquí, por todo esto que se dio. Pero bueno, adelante, si alguien tiene algún comentario, que abra el micrófono y este es el momento. A ver. Bueno, Va a Ruth. hablar Ruti, creo, ¿no? Ah, Adelante, perfecto. Ruti. Un Ruti, te placer escuchamos. vernos de nuevo. Hola, Ruti, ¿qué tal? buenas tardes. Bueno, buenas tardes en México. Ah, Eh, de México, muy bien. ¿De qué parte eres de México? En México sí que he estado. En Argentina, desgraciadamente, todavía no he podido ir. Me hace mucha ¿De qué parte, de qué ciudad? Ciudad de eh, es- México. yo soy, bueno, nací en la Ciudad de México y viví ahí por muchos años, pero actualmente estoy residiendo en Querétaro, en el estado de Querétaro. Mm, He estado en Querétaro, sí he estado. Precioso aquello. Sí. Yo nada, más que pregunta, bueno, es un comentario que últimamente nosotros hemos visto en nuestra agrupación. Yo estoy con un grupo de budismo Theravada, apoyo a un monasterio en México. Y lo que nos ha llamado mucho la atención es la proliferación de los cursos que ahora se dan de mindfulness, mm, ¿no? Que es Sí. el poner en práctica la meditación vipassana y que sobre todo en Estados Unidos, y bueno, ya se está haciendo muy popular a nivel mundial y entonces se ofrecen diplomados y maestrías y doctorados y cosas así, pero en la mayoría de esos cursos como que no se menciona las bases que son de budismo. Entonces eso nos llama mucho la atención porque para la práctica de mindfulness algo elemental es la ética. Eso es Ujú. así como uno de los pilares de la práctica y está basado en las enseñanzas del Buda. Entonces, lo que hemos visto es que pues muchos instructores como que evitan toda esa parte por no meterse en problemas con el budismo. Entonces, no sé si tiene usted algún comentario de, Sí, o sí. sea, Mi libro cómo- aparece, ¿eh? O sea, la idea de mi libro era precisamente presentar qué es el budismo, su discusión con el jainismo, que es el jainismo, las diferentes ramas. Es diferente el budismo Theravada que el lamaísmo, por ejemplo, ¿eh? Y ver cómo en Occidente muchas veces lo que se ha hecho es un budismo consumista, digamos, ¿no? El sí, mindfulness es una representación de esto sin comprender qué es lo fundamental la liberación, saliendo de la ignorancia, conseguir vencer tu yo, el sufrimiento, sobre todo, no dejar de vencer el deseo para no sufrir, etc. Todas estas enseñanzas fundamentales son desposeídas, es decir, el yoga al final se convierte casi en una gimnasia, cuando el yoga, bueno, es fundamental en la India, no solo en el Bhagavad Gita, también el yoga del corazón, hay diferentes,
Pero es lástima que incluso la gente que practica, antes lo decía Leandro, ¿no? De una manera descontextualizada, ¿eh? No vean cuáles son los orígenes y cuál tenía y el ímpetu que tenía todo esto. Y esto es un intento de, claro, de mi libro, acercarlo, porque a fin y al cabo, por ejemplo, en Cataluña creo que hay unos 60 centros budistas. No, no hay tantos tampoco, pero hay bastantes. En Cataluña leía el otro día las estadísticas, hay 300, unos 400 oratorios del Islam, y unos 60 centros budistas. Pero estas experiencias budistas también se dan muchas veces, son más o menos auténticas o más cercanas al budismo original o a las corrientes del... Otras son una especie de, bueno, pues de mezcla entre cristianismo y budismo. Hay cosas muy diversas, ¿eh? Hay, por ejemplo, el otro día me invitó una artista que se había hecho monje budista y que se dedica ahora a la terapia y dices, bueno, pues no lo sé, o sea, es un mundo, es todo un engranaje, que a veces hay que andar con mucho cuidado. Por eso mi libro puede orientar al menos, ¿no? Decir, bueno, pues a ver dónde me meto y qué es lo que estoy haciendo y cuáles son las verdaderas intuiciones, ¿eh? Ujú. Ok. Estimado, Es la idea, ¿eh? Y también, ya que lo dices, claro, una de las cosas más interesantes del budismo es la creación del monje, ¿eh? O sea, los monasterios cristianos, creo yo, que no habrían existido sin la influencia oriental, pero nos iríamos. Y también hay, por ejemplo, eh, o sea, esto no es. Quiero decir que una cosa es el budismo y otra lo que algunos han hecho, algunos monjes han hecho, por ejemplo, lo que hemos visto de abusos sexuales en la Iglesia Católica, pues también ha aparecido en Claro. en algunos monasterios lamaístas de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Ujú. claro, esto no es lo esencial. ¿Qué tiene que ver Jesús con un abusador? ¿O qué tiene que ver Buda con un monje abusador? No tiene que ver todo lo contrario, es lo más opuesto, ¿no? Pero esto siempre es un peligro en las religiones, ¿no? Y también digo en mi libro que el gran mal a veces es en la religión, porque en las religiones se habla en nombre del bien y que haya un abusador o alguien que haga el mal en nombre del bien es lo más terrible. No es alguien que te dice yo creo en la violencia, sino que en nombre de la no violencia mata y hace estas mm, cosas. Pero aquí ah, también podemos estar a la par. hay una cuestión que me gustaría agregar a esto. Este es un tema muy, pero muy interesante, tanto a lo que dice Jordi como a lo que plantea Ruti, la cuestión del mindfulness y diversas prácticas de moda. No es Sí, casualidad que René Guénon en sus obras, estamos hablando a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, obras que recomiendo, realmente las de René Guénon todas, sobre todo La crisis del mundo moderno, como para iniciarse en su vasta obra, comentaba acerca, bueno, esta espiritualidad New Age bueno, que ya viene en ascenso desde esa época con Madame Blavatsky, etcétera. Y bueno, como ahora estamos viendo lo que sería el fruto de todo lo que se venía fraguando desde aquella época, ¿no? Y el mindfulness es una de las formas que tiene estas corrientes New Age de desvincular una práctica de su tronco tradicional y por ende cosmovisional para generar un producto en una organización coercitiva. Y lo que estamos viendo ahora con la difusión del mindfulness a escala continental y global, digo continental porque nos estamos refiriendo a el mundo hispanohablante, que bueno, realmente está muy en boga, pero claramente el mundo germánico, anglosajón y europeo en general, occidental, como se diría, tiene una gran difusión también, es la práctica del mindfulness, como también otro tipo de prácticas, como recitaciones de mantras o pseudo ceremonias sufíes del recuerdo, del zikr, encorsetadas como práctica para
la captación de organizaciones coercitivas con fines delictivos, ¿no? Ya sean distintos tipos de abusos, distintos tipos de trata de personas, como así también lucro ilegal de activos, ¿verdad? Es decir, personas que son estafadas en sistemas piramidales de inversión, ese tipo de estafas que son tan comunes y que, bueno, se traccionan con distintas prácticas como pueden ser el mindfulness, ¿no? O distintos yogas que son bastantes de contextualizado. Por lo tanto, yo creo que es un tema que hay que prestarle mucha atención, sobre todo para poder generar concientización. Si su libro, estimado Corominas, está encarado a esa toma de conciencia, bueno, bienvenido sea, porque realmente es un problema a nivel continental realmente muy, pero muy grande, ¿eh? La cantidad de crímenes son muy grandes. Tenemos el caso del famoso Cositorto, donde se fraguaba esta cuestión del desarrollo personal, la autoayuda, el mindfulness, como así también muchas otras organizaciones coercitivas que están, eh, están cometiendo crímenes, ¿verdad? Utilizando utilizando distintos ropajes religiosos o no. Pero bueno, sería muy extenso Sí, poder déjame decirte, bueno, detallar. estoy totalmente de acuerdo y esto es muy importante lo que estás diciendo, Leandro, y solo un pequeño complemento. Las empresas actualmente están utilizando este tipo de gurús, mindfulness o lo que sea de este tipo para culpabilizar a los trabajadores. Es decir, Totalmente, estás totalmente. en una empresa y te regalan un libro de autoayuda, de lo que sea, que Claro, al final lo que te va a decir el estrés lo vas a privatizar, es tu problema. Tú claro, haces mala cara, te tienes que trabajar y al final eres tú el culpable y nunca se revierte, por ejemplo, totalmente, totalmente. cuál Lo es el que, tiempo de trabajo, qué es lo que gano, cómo me trata mi superior o mi sí, señor, superiora, sí, etcétera. Y señor, entonces es fundamental y la desorientación actual genera también que no tengamos armas para repensar esto y buscar totalmente. verdaderas tradiciones. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, tenemos el caso de Byung-Chul Han, este filósofo germano-coreano que plantea, ¿no? Sí, En esta etapa del capitalismo, en este momento, como hay una cierta pseudo espiritualidad que fomenta y fundamenta la autoexplotación. Y sí, hay sí, empresas exacto. impúdicas que en vez de pagar un servicio de salud eh, psiquiátrico o psicológico correspondiente, que sabemos que es caro, les es más barato contratar gurúes, vender libros de desarrollo personal o autoayuda, de forma en Enneagrama, que, sí, sí. claro, el enneagrama, etcétera, en forma que el empleado justifique su autoexplotación. Es un tema. Sí, antes llevaban a un jugador de básquet, algún montañero, ahora no, ahora todas las empresas llevan a un gurú. A un Es gurú, total- claro, claro, quiero claro, claro. decir, les sale mejor. Sí. El señor Juan quiere hacer un comentario. Adelante, Un Juan. segundo, perdón, un segundo, perdón. Bueno, no, adelante, Juan. Breve. El profesor recién usaba la palabra confusión para referir a esto que estaba comentando. Yo quiero unir a esa confusión algo que de alguna manera también toca y van a veces de la mano, que es el fenómeno político, la política con la religión. De hecho, en algún momento el profesor hablaba de izquierdas y de derecha. Muchas veces hay posturas de izquierdas que se dan per se como presupuestas ligadas a determinados ateísmos, determinadas posturas religiosas, ¿no es cierto? Yo quiero traer a colación, me ha parecido muy interesante la clasificación que hace Gustavo Bueno cuando escribe El mito de la izquierda y el mito de la derecha, donde dice, no es posible hablar de una izquierda, para empezar, porque digo, ¿qué tiene que ver la izquierda de los anarquistas con la izquierda que hoy cree en el cambio climático, etcétera? Prácticamente nada. Y lo traigo a colación porque dice él, lo prístino de la primera diferenciación entre la izquierda y la derecha
es que la derecha se identificaba la unión del trono y el altar. En este sentido lo traigo a colación el tema religioso, ¿no? Y la izquierda es la que justamente va primeramente a tomar una postura frente al Estado de quitar esa pareja de como protagonista la colaboración entre el trono y el altar. Me parece muy, pero muy sano traer a colación, digo, en esta gran confusión que es el fenómeno religioso, que muchas veces va aparejado a posturas políticas, traer orden, entender qué es, digo, porque dar por sobreentendido que hay una izquierda, cuando en realidad la verdad es que son tantas las posturas. Gustavo Bueno habla de una izquierda tradicional, de una izquierda divagante, como de una izquierda extravagante, y en eso lo que hace es poner orden, que creo que de alguna manera también es un orden que puede ayudar al fenómeno religioso, porque montones de veces van, no digo que de la mano, pero van cercanas, y la confusión también es cercana. Sí, sí, digamos la religión. Ya he dicho antes que el poder le interesan mucho las creencias de la gente, porque solo puede vehicularse utilizando las creencias de la gente. Y claro, las izquierdas tienen muchos tipos de creencias. Por ejemplo, una frase típica, Fidel Castro, o muchos de izquierdas, la historia me absolverá. ¿Dónde está dicho esto? O sea, es una visión de la historia como si la historia no la escribieran de alguna manera los seres humanos con sus opciones o demás, ¿no? Como si hubiera algo que todos mis crímenes pudieran justificarse en el futuro por un bien mayor que va a haber y que, como tú decías, esta idea evolutiva de la que hablabas antes. Por tanto, hay unas creencias. Stalin, en principio fue un internacionalista, luego se dio cuenta que no le seguían la gente y cuando empezó a hablar de la patria, de Rusia, tuvo mucha más gente, muchos muertos también, ¿no? Entonces siempre, mi libro, ya que utilizas el término de orden de Gustavo, intenta poner un poco de orden en la complejidad, como una cierta orientación, una cierta brújula, ¿eh? Para ver dónde están los problemas, ¿eh? No lo soluciona. Al final, las cuestiones quedan abiertas. Mucha gente ha leído mi libro, bueno, y al final, ¿qué digo? Bueno, al final, la vida tú tienes que tomar partido y tienes que tomar tu camino, ¿eh? Pero yo no puedo dar, no es un libro. O sea, mi libro, una característica que tiene, si lo leen, es que no hay una conclusión. Muchos libros son este piensa así, ¿da? Al final yo pienso así, ¿no? Queda abierto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, quería hacer tres aportes. Bueno, el primero es que ahora después de mí quiere participar Rafael Saseta Naranjo, que me ha escrito por privado diciendo que como no sabe encontrar la reacción, no encuentra, ¿no? Que se ha liado con el Zoom este, ¿no? Pues que le dé la palabra ahora porque quiere intervenir. Así que ahora que intervenga él. Y luego lo que quería así un poco comentar al hilo de las cosas que se han dicho son básicamente un par de cuestiones. Una es que, bueno, igual, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? De esto de que, de cómo, ¿no? Las empresas, ¿no? Las empresas en el mundo capitalista actual, ¿no? Utilizan el, eh, se apropian del mindfulness, del yoga, del budismo, etcétera, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? Para privatizar el estrés, ¿no? Y convertirlo en un problema del individuo y desentenderse así de él, ¿no? En buena parte también, ¿no? Ya creer que con eso, ¿no? Ya están contribuyendo a su salud mental, como si la salud mental fuera el único cuidado y estuviera separado, ¿no? De la salud física, ¿no? Que sería su aporte, ¿no? A métodos de seguridad social o de atención sanitaria por parte del empresario y bueno, intenta un poco desprenderse de ello. Esto lo hemos comentado antes, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual que hay esta apropiación, también hay otra apropiación por la otra cara, ¿no? Por la otra cara que a lo mejor no es tan cruda, igual puede ser perversa también, ¿no? Pero no tan cruda quizá porque es en el lado más amable, digamos, o más atractivo del mundo capitalista, donde también hay una apropiación y en este sentido es donde sobre todo
al menos la premisa, creo yo, que para los movimientos estos New Age de las religiones. Y es que en última instancia, ¿no? En esta lógica así del capital, porque bueno, capitalismo en singular también tampoco creo que se pudiera decir, porque también hay varios capitalismos, ¿no? Porque en última instancia también hay dialéctica interna, ¿no? Entre unos capitalistas y otros y tal, que no se puede tampoco sustantivizar, ¿no? De todas maneras, en lo que sería la lógica, ¿no? de este mundo, de esta lógica capitalista, cualquier cosa es susceptible de ser convertida en mercancía, ¿no? En objeto de consumo. Ya y ofrecerlo a un potencial consumidor como oferta, ¿no? Y ya él decidirá si demanda una cosa u otra. Y en este sentido, el capitalismo es sumamente revolucionario, ¿no? Porque puede convertir en objeto de consumo casi todo. De hecho, puede convertir en objeto de consumo hasta lo contrario a sí mismo. Por ejemplo, todo el mundo ha visto cómo se comercializa merchandising con la cara del Che Guevara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cara del Che Guevara ahí ¿no? En camiseta, en playeras, como dicen en Argentina, camiseta de manga corta, o en, no sé, en chanclas o en mochilas o cosas así, ¿no? Y se está vendiendo, ¿no? O sea, como objeto de consumo. Y en principio ahí está puesto un rostro de una persona que luchaba, ¿no? De una figura que es realmente que es anticapitalista, pero ahí está dentro, funcionando dentro de una lógica de mercado, porque en teoría todo es, ¿no? Todo es mercantilizable, y, al menos como oferta. Luego ya, ¿no? El consumidor decidirá qué gusta o qué no gusta. Y en este sentido, en esta lógica, también buena parte, ¿no? De lo que Gustavo Bueno, ¿no? Como dice Juan, ¿no? Llamaba derechas y izquierdas indefinidas, estas que han quedado después de la caída de la Unión Soviética y demás, han entrado en esta lógica sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Han caído dentro y parte de ¿no? de sus premisas están también comercializadas dentro del propio capitalismo. Y en este sentido, por ejemplo, las religiones orientales, también, ¿no? También el cristianismo y las tradicionales de aquí, pero las orientales como que se nota mucho, ¿no? Cómo están siendo traídas también como un objeto de consumo, ¿no? Por ejemplo, en una canción de David Guetta, ¿no? Se cita el samsara, por ejemplo, ¿no? Pero claro, está como su semántica está rehecha, ¿no? Porque en el mundo de la India, tanto en prácticamente todas sus o gran parte de sus versiones, en el budismo, en el hinduismo clásico y tal, el samsara es un problema, no es una cosa deseable, porque son como unas cadenas de las que te tienes que liberar. O sea, reencarnarte no es una cosa negativa, ¿no? En principio, ¿no? En el budismo, sobre todo, es decir, es una cosa negativa, no es una cosa positiva reencarnarte. Hay que evitar, ¿no? Porque la reencarnación te trae el sufrimiento, etcétera, ¿no? Te apega al mundo, ¿no? Sin embargo, ¿no? En esta resemantización, ¿no? De la categoría del samsara, pues que se divulga, ¿no? En la cultura pop, que es una cultura que parte de unas premisas culturales capitalistas, evidentemente. El samsara es como que coge, ¿no? Coge la semántica de una reencarnación, pero como para volver a estar en este mundo y poder seguir disfrutando de las experiencias que el capitalismo te ofrece como objeto de consumo, porque no es solo la parte de la explotación, de la opresión, que también está, ¿no? Pero luego también el capitalismo tiene una cara amable, por otro lado, ¿no? Porque si solo fuera una cara cruda, seguramente habría desaparecido ya, ¿no? Porque no se puede mantener un orden muy largo si es nada más que a base de palos, ¿no? O sea, tiene que haber también zanahoria, ¿no? Por hablar así, ¿no? Estos términos, ¿no? Y la parte buena, ¿no? Que tiene ese capitalismo es esa oferta, ¿no? Esa plenitud en la oferta de experiencias. Ahora todos son experiencias, ¿no? Los viajes, ¿no? Los viajes, tener experiencias místicas, religiosas, todas son experiencias. Y claro, ¿qué pasa? Que en un mercado pletórico, ¿no? de bienes y consumos, la experiencia humana la vida humana es demasiado finita como para poder probar de todo, ¿no? De todo lo que el gran mercado te ofrece, ¿no? Y como y es tan fina, es tan finita, ¿no? Pues eso, ¿no? Que estos conceptos del samsara como que se recogen para incentivar un consumo incluso de una vida que vuelves aquí para seguir pudiendo tener ocasión de experimentar cosas, ¿no? Que es una cosa, vamos, es tremenda, ¿no? Porque es el mismo concepto, pero cambiar totalmente la perspectiva y con una finalidad completamente distinta, evidentemente, porque un budista quería escapar del samsara, no caer en él, ¿no? Como una eso, ¿no? Como
como una posibilidad de repetir, ¿no? De repetir la vida para probar experiencias que no han dado tiempo a probarse en la previa, o bien repetir las que te han gustado mucho, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también estaba recogiendo un poco el hilo de Juan Carlos, que además, me encantó la intervención suya, ¿no? Haciéndonos la mención también a esto de que del libro este de Gustavo Bueno, ¿no? Del mito de los libros, ¿no? Pues son dos del libro, por un lado el del mito de la izquierda y el de la derecha, donde él dice, ¿no? Que precisamente da la categoría de que realmente, ¿no? La derecha, por lo menos en las claves europeas, que es en las que él lo escribe, sería la asociación del trono y el altar, y no otras cosas, ¿no? No otras cosas, ¿no? Principalmente eso. Porque es curioso, ¿no? Porque es curioso esto porque hay también modulaciones de la derecha que se oponen tanto, digamos, al mundo fabril, al mundo industrial, que vino con el liberalismo, las revoluciones industriales y todo, ¿no? Y hasta el día de hoy con esta cultura de pop, del consumo y tal, hay versiones de derecha que se oponen tanto a esto como de izquierda, ¿no? Por ejemplo, hay textos así de filosofía carlista, ¿no? Que sería la pura derecha esta, ¿no? Que quiere volver al antiguo régimen, a vincular el trono y el altar. O sea, si dijéramos una derecha genuina, tendría que ser esa, ¿no? El carlismo, ¿no? Lo que quiere volver al estado preliberal, ¿no? Preliberal. Pues hay textos que son tan llamativos, ¿no? Que vamos, que los puedo citar así, o sea, que están leídos, ¿no? Y que dicen cosas tales como que, por ejemplo, el obrero, ¿no? Del mundo moderno ha sido convertido en máquina, ¿no? Claro, ellos se oponen ya al liberalismo, ¿no? Y dicen, bueno, es que el obrero ha sido convertido en máquina, ha sido desprovisto de su parte espiritual, que antes estaba garantizada por la Iglesia, ¿no? La han desprovisto de esa parte espiritual y la han convertido le han convertido al obrero en una cosa, en una máquina, ¿no? Y hay incluso en algunos textos que describen, ¿no? De manera muy lúcida, ¿no? Diciendo, ¿no? Muy palpable, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, dice aquel obrero, ¿no? Que está como en una fábrica, como si estuviera metido en una cueva sucia, negra, que no, donde su vista está como distorsionada por una luz que es artificial, sus oídos están destrozados por el ruido de las máquinas, de los motores y no sé qué, ¿no? Está sucio, etcétera, tal. ¿No? Y añaden, dice, ese trabajador que se encuentra en esas condiciones, además el empresario no le deja tiempo para que se encuentre con Dios, ¿no? Cuando en el antiguo régimen sí podía, ahora ya no, ahora con el mundo de las máquinas ya no puede encontrarse con Dios porque no tiene tiempo, ¿no? En ese mundo tan lleno de ruidos y cosas así. Y además cuando sale de la empresa, ¿qué pasa? Pues que tampoco tiene tiempo para ver a sus hijos, para estar con la familia, o por ejemplo, no sé, o cosas así, ¿no? Y lo cual, claro, son textos que si uno lo lee, ¿no? Así, sin saber que son carlistas, pues no sabríamos muy bien, yo creo que no se sabría muy bien qué decir. Alguno diría que sería de izquierdas incluso. Pero no, Sí. resulta que es carlista, ¿no? La derecha más genuina. Pero está por esta razón, ¿no? De que al final ese trono con el altar, de algún modo, quiere volver a recoger esa religiosidad que estaba presente en la cultura y que de algún modo la mecanización liberal y después, como consecuencia suya, según ellos, ¿no? La filosofía materialista marxista ya la han perdido para siempre. Claro, evidentemente el carlismo está muerto hoy en día políticamente hablando, ¿no? Pero aquí están sus tesis también, ¿no? Así que son como llamativas en este punto. Que bueno, es como curioso, ¿no? Traerlas a debate, ¿no? No, por supuesto, esto no significa ni que yo me vincule con el carlismo ni nada así, no, simplemente que era curioso, ¿no? Y en último lugar, así muy breve, el tema este de los abusos por ejemplo, una pederastia en la iglesia o los abusos de lamas a niños. Claro, estas cosas existen, sí, pero claro, abusos ocurren en todas las instituciones, ¿no? Quiero decir, la corruptibilidad es una condición humana y por consiguiente institucional, ¿no? De cualquiera, ¿no? También hay corrupción y abusos en institutos, en escuelas de profesores alumnos, en gimnasios, en lo que sea, en un montón de centros. Sin embargo, no se utilizan, ¿no? Los abusos de lamas a niños, de sacerdotes a tal, o de los abusos religiosos como excusa, ¿no? Para atacar a la religión en sí, ¿no? Haciendo una falacia de la parte por el todo y de falsa asociación al mismo tiempo, donde una parte que además
no, una parte muy reducida o incluso muy grande, eso da igual, porque aunque sea muy grande, aunque fuera el 80% o el 90% de una institución, supongamos, ¿no? Yo no creo que fuera tanto, ¿no? Pero aunque fuera el 80% de la iglesia o de un monasterio budista, el 80% fueran pederastas, si la doctrina budista no dice que se haga eso, sino que lo castiga, no se puede decir que es el budismo la causa de la pederastia, sino al revés, sino que ese 80% o ese 5, 80, 70, lo que sea, están instrumentalizando ese monasterio o esa doctrina, la están instrumentalizándola, falseándola para sus propias perversiones, pero no que la doctrina lo sea, ¿no? Ahí está la falacia, ¿no? Vincular al pervertido, digamos, con la doctrina y hacer a la doctrina perversa, porque si el escrito de la doctrina es perverso, es un pervertido, es porque la doctrina es perversa. Y no necesariamente, a veces, a lo mejor puede ser que el pervertido adscrito se haya desviado de la doctrina, ¿no? Y la doctrina que quede por otro lado. Y entonces esa falsa asociación es peligrosa también, porque ahí se cuela también, ¿no? La intolerancia o todas estas cuestiones. Bueno, dejo aquí esto para que conteste Jordi y después de la respuesta de Jordi, habla por favor Rafael. Un placer y bueno, pues eso, gracias. Bueno, solo dos cosas muy rápidas, ¿eh? La primera, que tiene razón, o sea, de hecho, ni la derecha ni la izquierda se puede entender sin las creencias, ¿eh? Ya lo hemos mencionado también con Omar, creo que se llama. Y la paridad que traías me ha recordado lo que decías citando a los carlistas, que por cierto el lema carlista es el mismo de los hermanos de Italia: patria, familia. ¿Y cuál es? Patria, familia, rey, patria, son Dios, patria y ley. Pues ellos son Dios, patria y familia, la derecha que gobierna ahora en Italia. Pero En hay algo, Argentina también, perdón, Jordi, el nacionalismo católico en Argentina tiene como históricamente ese lema: Dios, patria y familia. Dios, padre y familia, pues es exactamente el Milei a la mismo nación, lema el carlismo de pero no Milei, Milei. Milei no tiene este lema, No, sería, ¿verdad? ¿no? El carlismo ¿no? no, Milei no. pero la Es, vicepresidente sí, a Victoria la Villarroel sí. vicepresidenta, sí, 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 sí. Pero, bueno, lo que quería decir es que lo que ha traído a colación Gonzalo es que hay algún discurso de la derecha que, si tú no lo supieras, podría parecer de izquierda. Por ejemplo, esto que has dicho de la instrumentalización, la reducción de la persona a cosa, la reducción de la persona a máquina, es lo que dice la escuela de Frankfurt, que son marxistas. Horkheimer va a decir, increíble, Horkheimer va a decir: el problema del capitalismo es que nos reduce a un mero instrumento y, por tanto, la religión para mí es la lucha por la justicia. Horkheimer era de ascendencia judía, ¿no? Bueno, solo hacer este comentario, ¿verdad? Y, por tanto, es interesante saber las creencias y saber qué es lo humano. Efectivamente, sufrimos una instrumentalización del humano, una reducción del humano, una incapacidad del desarrollo espiritual. Los informes PISA, que no existen en Argentina, creo que gracias a Dios, informan de cultura instrumental, pero no informan de los valores que tienen los estudiantes. A mí qué me importa si tú eres muy inteligente. Al final, por ejemplo, aquí la extrema derecha, ¿cómo se llama? Albice Pérez, lo ha votado gente, doctores, etcétera, tanto como analfabetos. No es un factor. La cultura actual, lo que entendemos por cultura, no es un factor para que no voten a personas que manifiestamente pues, no parecen en su sano juicio, ¿no? Al menos. Y lo que decías lo otro, pues tienes toda la razón en los abusos, aunque hubieran, o sea, lo que nos interesa es la verdad de una religión o de una determinada filosofía, y que hayan abusos, pues bueno, seguramente quizá puedan tener algo que ver, pero no probablemente en el espíritu original de la religión. O sea, las religiones son fácilmente pervertibles, y pueden ser el mal por autonomasia. Las religiones y todo tipo de creencias. Hitler mataba, Stalin mataba en nombre del hombre nuevo. Podía matar a un Boy Scout
a un campesino en nombre del hombre nuevo. Y yo donde vivo, el anarquismo arrasó en el Pirineo, arrasó a todos los... Esto siempre... Y en cambio es muy interesante conocer las ideas fundamentales del anarquismo y demás, ¿no? Es también un poco planteamiento del libro. Muy bien. Estimado Rafael, le cedemos Hola. el último turno. Bueno, muchas gracias a Leandro, a Gonzalo y al profesor Coromina. Ha sido muy interesante y el Instituto Salman Farsi. Bueno, es que habéis hablado de tantas cosas que ya me gustaría hablar de todo. Entonces, lo último que ha dicho el profesor Coromina me ha recordado a lo que ocurrió en Cataluña cuando precisamente fueron los sucesos de Cataluña en el 37. Y se dice que la gota que colmó el vaso fue que allí los anarquistas dominaban las telecomunicaciones y entonces estaba hablando el presidente de la República, que era Azaña, con el presidente de la Generalitat, que era Lluís Companys, no sé si lo pronuncio bien, ¿eh? Y Companys, entonces, sí, muy bien. como las Lluís industrias Companys. estaban colectivizadas, la teleoperadora dijo que la conversación que estaban teniendo el presidente de la Generalitat con el presidente de la República no era digna de dos presidentes. Entonces, eso fue como algo... Entonces, claro, eso es muy interesante porque ¿qué es el anarquismo? Al final, es irrealizable el anarquismo porque, claro, al no haber ninguna autoridad, entonces, ¿qué hay exactamente? Entonces, se dan situaciones como esa, ¿no? Que la teleoperadora dice, no, esta conversación no es digna para dos presidentes, ¿no? Entonces, claro, eso me lleva a pensar en la conversación esa, que supongo que es una tradición tardía entre Lao Tse y Confucio, ¿no? Que Confucio le defendía los valores, ¿no? De una serie de decálogo de valores, etcétera, ¿no? Y Lao Tse decía, pero eso es una intromisión en la no acción, en el cosmos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a nosotros a meternos ahí, ¿no? Y entonces esas dos posturas, ¿no? A mí siempre me tienen en una contradicción. Entonces yo no sé si yo Sí. soy apolítico, porque, No, no, vas a verlo en mi libro. Intento hablar precisamente del Tao. Hay toda una reflexión anarquista del taoísmo. Pues el no hacer, el Wu Wei que dicen ellos, el no hacer, lleva a que las cosas al final se arreglen por ellas mismas porque tienden a su situación y no les da miedo el desorden porque, bueno, el agua siempre tiende hacia abajo y la maleabilidad, etcétera. Y hay toda una tradición del taoísmo que se confronta con el confucianismo, que es mucho más ritual, mucho más jerárquico y al final más fácil, porque las personas tienden a querer el orden y que les bajen una línea y que les digan lo que tienen que hacer. Una claro, cosa pero... es pensar que voy a comer, la otra cosa es que mi mujer me diga, oye, tú pela patatas y yo ya me cuido. Esto es mucho más fácil. Pero entonces lo que a mí me interesa en mi libro es hablar de las creencias fundamentales. O sea, en el anarquismo, por ejemplo, hay un anarquismo cristiano, Tolstoy, hay otros ácratas actualmente en Estados Unidos muy interesantes, que hablan de una especie de anarquismo cristiano como renuncia al poder. Un poco como el Señor de los Anillos, ¿no? Mientras juguemos a tomar el poder, estamos siempre en el mismo problema. Y entonces esto es lo que puede resultar interesante de mi libro, confrontarse con estas creencias, porque puede ser apolítico, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir ser apolítico? Es decir, si entendemos la política como puede ser apolítico en el sentido de decir, bueno, no me interesa ninguno de los partidos, pero la política es fundamentalmente el bien común y es el hecho de que nosotros interactuamos, es decir, en ti está una sociedad, están tus padres, en tu manera de expresarte están metidos los otros y esto es política, es la polis, la Es que comunidad, ¿no? eso Una es lo que yo... comunidad Ujú. planetaria y además, digamos, eh, eh, está en mi libro, no lo he expresado Sí, antes. Tú puedes, es igual, eres del Barça o del Madrid o del de Plata, es igual el partido, o eres a ti te gusta el pop y a ti te la música clásica, eres budista, etcétera. Pero por encima hay la idea de humanidad, que somos unos, y que todos buscamos lo mismo y que queremos algo decente para nuestros hijos, ¿no? Esta es
una creencia en el fondo, ¿eh? No, muchas personas no lo creen, ¿eh? Y esto es una de mis grandes defensas, ¿eh? No importa tu identidad. Incluso yo no digo que el nacionalismo per se sea malo, es peligroso determinado nacionalismo, pero per se porque los hombres tienden a tener una comunidad. Si no es la comunidad de yoga, será la católica o la comunidad de ateos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que veamos en esta necesidad de identidad, veamos un bien superior que es la humanidad, que es la especie, que somos todos, ¿no? Y esto sí que es vital. Una pequeña Expresado familia de una más grande. Sí, o expresado así más políticamente, los derechos humanos y no deja de ser un proyecto y toda eh, su explanación posterior, ¿no? Y esto es fundamental. Cuando se destruye esto, entramos en una situación donde las religiones están al servicio solo de un determinado poder o un determinado estado. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido una exposición y un coloquio de primer nivel. Los invito cordialmente a todos a continuar con las actividades del Instituto Salman Farsi, tanto las impartidas por este humilde servidor como todo lo que tiene Gonzalo Alonso de Segovia para brindar y también todo aquello que vamos a ir trabajando a lo largo de este año con más conferencias, con más actividades, con más coloquios. De hecho, si uno si pudiese, digamos, si pudiéramos repasar cada uno de los tópicos que aquí hemos discutido, podríamos armar una discusión entre nosotros mismos muy enriquecedora, no sé, la semana que viene. Así que bueno, serían otras otras actividades para proponer, ¿no? Tal vez no una exposición, sino el día de mañana una charla entre nosotros sobre alguna de estas cuestiones, porque bueno, ¿no? Tenemos política, religión, nacionalismo, religión y nacionalismo, ateísmo, anarquismo, ¿no? Por ejemplo, recién se me pasaba por la cabeza la postura de los primeros cristianos o apóstoles frente al Imperio Romano, ¿no? Que era se podría decir, un anarquismo muy radical y bueno, nos llevaría a discutir sobre cristianismo primitivo, cristología, el judaísmo de Jesús y cuantas cosas más, ¿verdad? Así que, bueno, sobre todo a sabiendas de que en España es muy, muy tarde, quiero desearles a todos los mejor. Muchas, muchas gracias por elegirnos, por estar acá presentes. Y bueno, gracias Corominas, gracias Gonzalo, gracias a todos los que participaron, gracias por elegirnos. Como se diría en persa, Hailey Mamnoon, Shab Beheir. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos por su paciencia también y por darme ocasión de hablar tranquilamente. Gracias a usted. Gracias. No, por Muchas favor. gracias por Gracias, invitarnos. profesor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mamnoon. Bien. Mamnoon, Adiós. se pos. Mamnoon, Mamnoon. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, Gonzalo. La verdad, excelente, excelente lo que armaste. Todo esto, la verdad, es una medalla que tenés que colgar vos porque, bueno, Está grabando todavía, está grabando todavía. No, Sí, no me digas cosas que merezco.